Bueno, soy Javier Samayoa, ya me presentaste, soy periodista profesional, aunque en este momento pues no estoy ejerciendo la profesión, pero me he estado dedicando a investigar un poco el tema del narcisismo, aunque yo lo hago desde una perspectiva bíblica, porque considero importante que la Biblia nos revela mucha información pues para entender estos trastornos, ¿sí? Como la ciencia o la psicología pues nos dice que son trastornos, aunque la Biblia, como repito, nos da algunas pautas, algunas informaciones que nunca pues nos la vamos a encontrar de un profesional, y la idea pues es ir en busca de la verdad. Y como bien decías, ¿verdad? La información precisamente ayuda para llegar a la verdad. Y este ejercicio que estás acá pues realizando, la verdad, te lo admiro, te lo aplaudo, porque definitivamente el conocimiento nos va a, digamos, como empoderar para enfrentar este mal que nos aqueja en este tiempo. Sí, un trastorno que se ha viralizado, digámoslo así, ¿verdad? Usando Así es. esa palabra, en cualquier parte del mundo, pues está gente presentando estas características, estos comportamientos, estas actitudes, porque el narcisismo es un carácter, es una forma de ser, no es una enfermedad, como decía ahí tu lema, ¿verdad? Es simplemente un carácter egoísta, tal como lo profetizó justamente el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, donde él dice exactamente con estas palabras que en el final de los tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos. Eso es bien interesante porque eh, pues el Señor en su palabra ya nos estaba advirtiendo de que esto iba a venir para este tiempo. Así que no me sorprende lo que estamos viviendo. No hay nada nuevo debajo del sol, dice la palabra. Y precisamente pues acá estamos todos desde nuestra trinchera haciendo visible el tema del abuso narcisista y psicopático desde nuestro entendimiento, desde nuestra experiencia. Yo creo que ya todos los profesionales que han pasado por este foro ya hablaron qué es el narcisismo y sus características. Y pues bueno, yo acá de alguna manera vengo a dar y a proponer un punto de vista diferente en Es esta exposición pues humilde que voy a compartir. exactamente. Y lo importante que es ir teniendo estos conceptos claros, porque uno mira al otro con los mismos valores que se mira a sí mismo. Y entonces a veces nos limitamos a decir, y bueno, tiene mal carácter, ya se le va a pasar, y sin embargo no se le pasa, y ese carácter no lo cambia, y uno dice, bueno, ya va a pasar y tendrá un mal día, y no podemos creer lo que nos hacen vivir. Entonces, estos conceptos que van quedando claros, a mí me da alegría poderlo transmitir desde este espacio. Y hoy la verdad que estoy expectante para escucharte, porque vas a tratar el tema cómo Jesús enfrentó a los narcisistas de sus tiempos. Que bueno, evidentemente siempre los hubo, los hay y seguramente los habrá. Pero si los conocemos, si tenemos las herramientas para detectarlo y para podernos defender, es otra la historia. Podemos tal vez evitar recibir todo el daño que recibimos aquellas personas que fuimos víctimas de un psicópata integrado narcisista. Así que te dejo, Javier, para escucharte con atención. Sí, gracias, Fanny. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer ahí una pequeña acotación con respecto a lo que decías. Y es que el poder de la información precisamente
radica en que nos lleva, como decía anteriormente, a la verdad, o por lo menos nos orilla a la verdad, porque cuando no entendemos lo que está ocurriendo, pues ya sea con nuestra pareja, con un amigo de trabajo, con un familiar cercano, como justamente decías, ¿verdad? Pensamos de que está teniendo un mal día y pensamos que a lo mejor tiene algún problema y lo hace actuar de esa manera. Pero cuando ya vemos pues una actitud recurrente, ¿verdad? Es cíclica, ¿verdad? Ya pues nos empieza a preocupar, nos empieza a dañar y a lastimar. Y precisamente yo, y creo que todos acá los que estamos acá en este ejercicio, pues llegamos a la verdad precisamente por un video de YouTube, por un artículo, y la verdad es que cuando yo descubrí el tema del narcisismo, pues yo no sabía, en primer lugar, ni qué era el narcisismo, no sabía pues cómo se comportaba un narcisista, o por ahí tenía una idea vaga de que era un narcisista, ¿verdad? Y es que qué importante es tener los conceptos claros, como justamente decías, ¿verdad? Eh, y bueno, yo creo que ya todos sabemos qué es el narcisismo y para comenzar, ¿verdad? En esta exposición, en primer lugar, Jesús nunca habló, se refirió exactamente al narcisismo, ¿verdad? En esa palabra como la conocemos, ¿verdad? De hecho, esta palabra viene a ser acuñada por la psicología, ¿verdad? En la Biblia encontramos pues el ministerio de Jesús exactamente en los evangelios y si bien él no menciona la palabra narcisismo o narcisista, ¿verdad? Se refiere en sus enseñanzas a las actitudes y comportamientos asociados a este concepto, ¿verdad? Tales, por ejemplo, como el orgullo, la soberbia, la avaricia, el amor desmedido, la falta de empatía y la autoexaltación. Entonces Jesús destacó pues su mensaje precisamente básicamente en lo contrario, es decir, Jesús o el evangelio como tal es la antítesis del narcisismo, ¿verdad? Jesús nos viene a dar un mensaje de ser humildes, ¿verdad? Porque justamente Jesús es lo que él modeló acá en el mundo, acá en la tierra. Él modeló de una forma perfecta lo que es la humildad y viene de esa manera pues a desbaratar todo lo que es el narcisista como tal, ¿verdad? Ese carácter egocéntrico, perdón, que él precisamente ciertamente condenó y atacó en su momento. Por ejemplo, en cuanto al orgullo y la autoexaltación, como decía, ¿verdad? Dejó principios, ¿verdad? Que nos muestran cómo debemos nosotros enfrentar a un narcisista o cuál debería de ser nuestra actitud cuando nosotros estamos pues relacionándonos con personas así, ¿verdad? Con estos comportamientos que ya conocemos. Por ejemplo, en Lucas 14:11 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces acá Jesús está condenando esa actitud, ¿verdad? De soberbia, ¿verdad? De orgullo, de altanería que caracteriza a un narcisista, ¿verdad? Esa gente que sabemos que está pues de alguna manera llamando la atención o buscando pues ese reconocimiento y ese poder, ¿verdad? Que reclama de una forma abrupta y ciega, ¿verdad? Entonces Jesús viene atacando, ¿verdad? Esa actitud, ¿verdad? Esa actitud malsana que es el narcisismo y de esa manera enfatiza al mismo tiempo que la humildad definitivamente es la clave del reino de Dios.
Pero ojo, acá Jesús nos está enseñando que para ser un buen cristiano hay que humillarse en el sentido de someterse, ¿verdad? De una manera degradante o ser pisoteado por los demás. Jesús está acá hablando de una actitud del corazón y de la manera en que una persona debe de relacionarse con Dios y con los demás. La humillación que Jesús menciona acá es humildad, no degradación. Ahora se van dando cuenta la importancia de los conceptos, como decía al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que el mensaje de Jesús estaba dirigido pues hacia un grupo de personas, en este caso los fariseos, los escribas, los religiosos de ese tiempo representaban pues de alguna manera a los narcisistas de ese tiempo, ¿verdad? Otra cosa que Jesús, por ejemplo, condenó fue el amor propio excesivo, ¿verdad? Definitivamente hay un amor propio que es saludable, pero hay un amor excesivo, ¿verdad? Que nos empuja a lastimar a otros, ¿sí? Tenemos que hacer esa diferencia y sí me quiero detener aquí un poquito para enfatizar eso. Sí, por supuesto, hay un amor saludable que todos deberíamos de tener, un amor propio, ¿verdad? Pero cuando ese amor es excesivo, ¿verdad? Nos lleva a cometer pecados, ¿verdad? Que lastiman a otras personas, a hacer cosas que no le agradan definitivamente a Dios, ¿verdad? Precisamente Jesús enseñó eso, ¿verdad? De que el amor desmedido por uno mismo y el amor a las cosas materiales llevan a la destrucción, ¿sí? Principalmente a la destrucción espiritual. En Mateo 16:26 dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Entonces, fíjense qué interesante, porque el amor propio y la avaricia están íntimamente ligadas, ¿sí? Un narcisista, con tal de obtener algo, destruye. Un narcisista, con tal de obtener, por ejemplo, un puesto de trabajo o ascender a otro puesto de trabajo, pasa pisoteando a los demás sin qué ni para qué, traicionándolos, engañándolos, manipulándolos, controlándolos, que todo eso ya lo sabemos que es lo que hace justamente un narcisista. Entonces acá Jesús está confrontando el narcisismo, ¿verdad? Al advertir esto, está de alguna manera enfocándose, ¿verdad?, en ese egoísmo que le caracteriza al narcisista, porque el narcisismo es eso, es un egoísmo extremo, ¿sí? Es un egoísmo que solo ve pues para sí mismo, que solo ve para sus narices. Entonces esto está totalmente en contra de los valores que Jesús enseñó justamente, ¿verdad? También Jesús se refirió a la falta de empatía y al amor al prójimo. En Mateo 23 vemos cómo Jesús confronta a los fariseos, ¿verdad?, a los escribas, justamente por su hipocresía religiosa, por su falta de empatía y dureza de corazón. Él los describió como personas que atan cargas pesadas sobre otros, pero no muestran misericordia, reflejando rasgos así pues de su falta de empatía que son típicos del narcisismo. Entonces acá Jesús está enseñándonos sobre el amor al prójimo como el mandamiento más importante después de amar a Dios. Otra cosa, la búsqueda de la gloria humana. Jesús estuvo todo el tiempo advirtiendo que quienes buscan constantemente la aprobación, fíjese usted, y la admiración de otros, ¿verdad? Él dijo en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Aquí vemos otro principio, como Jesús ataca el narcisismo, ¿verdad? Y esta enseñanza, creo yo, desmantela
al narcisista o al narcisismo como tal, porque expone el protagonismo como contrario al verdadero servicio y la adoración a Dios. Ese es el mensaje de Jesús. Y bueno, como ya había dicho anteriormente, el modelo de humildad que Jesús enseñó, ¿verdad? Que por ejemplo en Mateo 20:28 dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces acá vemos nuevamente la antítesis, ¿verdad? El narcisista, que él quiere que todo el mundo le sirva. El narcisista quiere que todo el mundo le rinda pleitesía, que todo el mundo literalmente le adore, porque él en el fondo de su corazón se cree un Dios o un pequeño Dios, sí, con minúscula. El narcisista, él quiere que todo el mundo se le ponga literalmente como alfombra. El narcisista en su trastorno psicológico quiere que todo el mundo se le ponga literalmente como alfombra, y eso es imposible. El mundo no gira alrededor de nadie, absolutamente de nadie. Y, y eso pues definitivamente contradice, ¿verdad?, todo lo que Jesús enseña. Por ejemplo, en Filipenses 2:5-8 se describe, cómo Jesús, siendo Dios, se despoja de toda su gloria para vivir como hombre y morir en obediencia, mostrando así un ejemplo perfecto de humildad y de servicio. Otra cosa, bueno, por asuntos de tiempo, vamos a ir reflexionando o refrescando lo que estaba diciendo. Todas estas actitudes, como vemos, son contrarias al carácter de Dios y su reino. Y Jesús está todo el tiempo llamando a sus seguidores a vivir en humildad, a vivir en una actitud de empatía y servicio a los demás, el cual refleja definitivamente o es el reflejo de una vida transformada. No sé si tienes algún comentario, Fanny, hasta este momento, o no sé si estamos en vivo con comentarios ahí o preguntas que podamos ir compartiendo. Sí, mira, acá Adriana Navarro dice, hola, yo tampoco tenía idea, asociaba al narcisismo como alguien que se miraba en el espejo y se hacía el lindo, jamás como una persona cruel y dañina con los demás, pero yo lo aprendí a pesares. Así es, totalmente. Sí, yo creo que todos, exactamente yo tenía el mismo concepto, creía que simplemente un narcisista era alguien que estaba enamorado de sí mismo, pero no sabía cómo actuaba un narcisista. Sí, con tal de buscar lo suyo, con tal de beneficiarse a sí mismo, yo no sabía de lo que era capaz, no tenía realmente idea. De hecho, yo pues precisamente me enamoré, digamos, de este tema porque es bastante profundo, porque nos ayuda a entender pues la conducta humana o la maldad en su contexto filosófico y todo lo que implica este concepto, ¿verdad? Y la verdad es que esas respuestas, al menos yo personalmente, las he encontrado en la Biblia. De hecho, en mi canal de YouTube he estado compartiendo ejemplos de todo lo que nos habla en la Biblia con respecto al narcisismo y la maldad humana. Entonces, para ir avanzando, Fanny, mira, cuando uno descubre y uno se adentra en los evangelios, vemos a un Jesús fuerte, a un Jesús firme en sus convicciones y con una autoridad única que le caracterizaba, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo
con un carácter de amor, de gracia y de compasión a los demás, incluso a quienes lo rechazaron. Aunque Jesús enseñó la humildad, nunca fue sumiso en el sentido de ser derrotado o débil. Jesús estuvo todo el tiempo confrontando a los narcisistas de su tiempo, principalmente, como vuelvo a repetir, a los fariseos y los escribas, ¿verdad? Que eran los enemigos de él, que lo atacaban, que le hacían trampas, pero él, con una combinación de sabiduría y de autoridad y confrontación directa, pues atacó este mal. Yo creo que esa debería de ser la actitud de nosotros, de enfrentar al narcisismo sin miedo, con valor, con la verdad, como Jesús nos las enseñó. Perdón. Creo que tal vez no lo hacemos a veces porque tenemos equivocado el concepto de humildad, como vos decías recién. Humildad no es dejarse pisotear. Y bueno, creo que por ahí hay algo que tenemos que cambiar, que revertir y entender esto que vos decís. Jesús nos pide ser humilde, pero si nosotros no sabemos lo que es la humildad, porque ser humilde no es dejarse denigrar, burlar, difamar, pisotear. Así es, Fanny, correcto, totalmente. Y yo me pregunto, ¿cómo tendríamos que definir la humildad? La humildad precisamente tiene que ver en el sentido de tener una actitud diferente a como responde, por ejemplo, una persona que no ha conocido al Evangelio, ¿sí? O que no conoce a Cristo. Una persona, ¿cómo va a responder? Con violencia, por ejemplo. Pero Jesús nos viene a retar a que hagamos algo diferente. Por ejemplo, perdonar al narcisista. Esto que estoy diciendo, en muchos creadores de contenido y psicólogos, expertos en el tema del narcisismo, rechazan totalmente el perdón. Pero Jesús lo enseña. Entonces yo, si me digo cristiano, voy a perdonarlo. Ojo, perdonarlo no significa que yo continúe en esa relación abusiva. Simplemente me dice, ok, te perdono, pero sigo mi camino. De hecho, Jesús nos da varias pautas para, de hecho, en su ministerio Jesús, como decía anteriormente, con sabiduría, él en algunos momentos abrió la boca, habló, es decir, se enfrentó a Pilato, a Herodes, a los fariseos, pero en algún momento también él cayó. En algunos momentos de los evangelios Jesús dice que salió corriendo, en algunos momentos no, simplemente enfrentó lo que tenía que enfrentar. Entonces, eso lo vamos aprendiendo en la medida, pues, de que nosotros pues tengamos una relación saludable con el Señor, porque la sabiduría solamente viene del Señor. La sabiduría no la enseñan en la universidad, pues, o de alguna manera uno va adquiriendo una sabiduría, como dice Santiago, terrenal, ¿verdad? Pero hay distintos tipos de sabiduría, ¿sí? Hay sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero también hay una sabiduría divina que nos enseña a cómo pues enfrentarnos a este mundo caído. Claro. Y acá tenemos otra preguntita que es de Alejandro Lurato. Dice, hola Javier, ¿qué cosecha un psicópata narcisista sembrando tanta maldad? ¿Qué cosecha maldad? O sea, todo lo que sembramos, eso cosechamos, dice el dicho, ¿verdad? O sea, no podemos esperar algo bueno si nosotros estamos sembrando algo malo, y viceversa. El fruto bueno da frutos buenos, dice la palabra, y el árbol malo da frutos malos, dice. Entonces, definitivamente no, un narcisista, un psicópata, lo único que puede cosechar es maldad,
El psicópata o narcisista responde generalmente con violencia. Y cuando hablo de violencia estamos hablando de maltrato verbal, maltrato económico, maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato sexual, todo lo que hablamos de maltrato, todo eso entra en la palabra violencia, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros, si tenemos a Cristo, tenemos que responder de una forma diferente. Ese es el reto que Jesús nos deja a los que creemos en Jesús, ¿verdad? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante las demandas? Y eso, en otras palabras, se llama carácter, Fanny. Claro, porque acá creo que volvemos a esta cuestión del concepto, del significado que le damos a cada palabra, porque Jesús nos dice perdonar 70 veces 7, pero ahí es cuando interpretamos mal esa expresión. Sí, mira, déjame decirte que lamentablemente muchos maestros, ministros de la Biblia, pastores, nos han enseñado mal la Biblia. Esa es la mera verdad. Nosotros tenemos conceptos diferentes, como decías, ¿verdad? Si nosotros nos han enseñado que para perdonar tengo 70 veces, tengo que dejar que me humillen 70 veces, realmente ese es un concepto. Y vayamos al origen. Definitivamente Dios, por su naturaleza, por su carácter, por sus atributos, definitivamente Él no está de acuerdo con el abuso y el maltrato. Quien tiene esa idea realmente tiene una idea totalmente errónea de Dios. Dios no permite el abuso y el maltrato. Dios no dejó establecido en su palabra, imagínate eso, que nosotros para ser buenos cristianos debemos de soportar el maltrato. Quien tiene esa idea, Fanny, está totalmente errado. Jesús no enseñó eso. Y hay un montón de ejemplos con respecto a esos conceptos equivocados que tenemos de Dios, ¿verdad? Y de cómo tratar a los demás. Vamos a ver, déjame buscarte uno, porque aquí tengo algunos, ¿verdad? Por ejemplo, dice, no sé si tienes algún comentario mientras busco esto. A ver. Pregunta acá si tienen perdón de Dios estas personas con este tipo de personalidad que hacen tanto mal. Y bueno. Esa es una buena pregunta. Mira, un narcisista es imposible que se arrepienta, ¿sí? Es imposible que un narcisista pida perdón genuinamente. Normalmente un narcisista o un psicópata pide perdón, pero para seguir manipulando. Exacto, eso es lo que yo viví. ¿Verdad? O sea, un narcisista, por sus características biológicas y de cómo está configurado su cerebro narcisista, de pronto puede hacer cara de piedad, porque la Biblia habla de esos. La Biblia habla precisamente en 2 de Timoteo que vendrán muchos con apariencia de piedad, dice. ¿Verdad? Pero ¿cómo los vas a reconocer? Pero por sus frutos, ¿verdad? Pero lo que dicen y lo que hacen es contrario. Entonces, un narcisista es experto para poner una cara de piedad, pero lo hace para seguir en el ciclo de abuso. Pero sabe que en mi experiencia, eso que vos dijiste, ¿no? Dicen una cosa y hace otra, y te genera confusión, dudas. Yo me planteaba si era yo la que estaba escuchando mal, si era yo la que estaba viendo mal, porque ¿cómo? Si me habló de una manera y ahora está en el accionar todo distinto. Entonces eso también lleva a la víctima irse envolviendo en una telaraña.
con dudas, con confusiones, que no sabe qué pasa, y el entorno también sufre ese impacto. ¿O no? ¿O Claro. estoy equivocada? No, pues totalmente. Es que mira, Fanny, lo que pasa es que uno, como empático, como no sabes que estás en una relación narcisista, ¿verdad? Con una relación, pues, con características al lado de una persona narcisista, uno como empático responde naturalmente así como me estás diciendo. Uno dice, tal vez se le va a pasar, tal vez la otra semana vamos a estar mejor. Entonces, nosotros estamos como somos seres empáticos, estamos con la idea de que la persona puede cambiar, con Exacto, eso es aquella lo que idea, yo... con aquella idea de que a lo mejor o sí tiene un mal día, un mal momento y está reaccionando de esta manera. Y por eso es que nosotros le seguimos dando vueltas al asunto, pensando de que todo va a posicionarse en su lugar, pero lamentablemente cuando llegamos a la verdad de que estábamos con una persona narcisista, nos damos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo, porque Bueno, esa persona no va a cambiar nunca. a mí lo que me pasó, porque yo fue en el trabajo, ¿no? Concretamente en una escuela, y bueno, tanto decir ya se le va a pasar, y bueno, vamos a dejar pasar una vez más, vamos a dejar pasar otra vez, llegó un momento en que me tuve que ir. Perdí el trabajo, pero siempre estuve con la esperanza y no, va a cambiar, me habrá parecido a mí, pero no fue así, al contrario. Sí, totalmente, sí, así es, pero es lo que te digo. Mira, yo pienso que la sanidad precisamente comienza desde que uno descubre la verdad. Y es que la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad Serán os hará libres. libre. Cuando yo conocí la verdad de la relación en la que me encontraba, ahí comenzó mi sanidad. Porque en su momento yo pensaba que era normal que teníamos problemas como los suele tener cualquier pareja, ¿me entiendes? Entonces uno dice, ok, pues echémosle ganas al matrimonio, y como en la iglesia o en los ambientes espirituales, normalmente pues se enfatiza, ¿verdad? El hecho pues de cuidar el matrimonio, de amar a la esposa, de honrar el matrimonio, era la palabra que quería usar. Y pues sí, uno como buen cristiano y con ese deseo de querer agradar a Dios, uno está todo el tiempo, pues ahí sí que echándole ganas a una relación así, ¿verdad? Pero no te das cuenta de que estás yendo contra la corriente de todo, ¿verdad? Pero cuando yo descubrí el narcisismo, Fanny, créeme que dije yo, ok, ahora entiendo lo que me está pasando. Ahora, con razón, decía yo, pasaba esto, con razón, ahora entiendo esto, y uno empieza a atar los cabos, y ahí es donde descubrir, ¿verdad? Que esa persona con la que convivías era una persona enferma mentalmente. Claro. A mí lo que me pasaba que, bueno, cuando me entero cómo se llama, cuando me entero qué es lo que me había pasado, eso también me ayudó a recuperarme, a ir sanando. Pero en ese momento era tanta las burlas, las humillaciones, el maltrato que yo recibía, que si un día no lo recibía, tenía una sensación rara. Yo sabía que era llegar a mi trabajo o llegar a la parroquia, porque en los dos espacios estaba y en los dos espacios me hacía la vida imposible, y cuando no lo tenía, que a lo mejor ese día o faltaba, como que parecía que algo me faltaba, porque no podía creer que podía estar bien, sin que me humillen, sin que me maltrate. Y después, Claro. otra de las cosas que yo notaba, que es como que la culpable era yo y la víctima era ella.
ante determinadas situaciones dentro del trabajo, había que hacer algo o faltaba algo, porque yo y vos, entonces siempre terminaba siendo la culpable yo, o quedaba confundida, dice, yo te dije, vos dijiste, y yo digo, realmente fue así, digo, me estaré confundiendo. Entonces ahí esa situación de duda, de confusión, algo que me llamó tanto la atención, cómo la confusión se extiende en el contexto. Sí, Fanny, lo que pasa que eso en psicología se llama indefensión aprendida. ¿Cómo? Y también hay indefensión aprendida. Sí, estabas literalmente pues soportando todo el abuso y el maltrato, y cuando te hacía falta pues sentías que algo te faltaba, pues te sentías incompleta. Por eso el término indefensión aprendida. Y también hay otro término que está acuñado a la psicología, que tiene que ver con el hecho de la disonancia cognitiva, ¿sí? Estás entre una verdad y una mentira, ¿sí? Generalmente, pues la mentira es la relación que estás viviendo con esa persona, y la verdad es, pues, la verdad que tienes enfrente de que la persona con la que convives, que te está lastimando, es un narcisista. Entonces dice uno, bueno, pero la verdad es que esta persona es mi pareja, vamos a pensar en mi caso. Sí. Y no lo que yo supongo o lo que dice la psicología. Entonces, ahí es donde uno empieza a, como decías tú, a confundirse. ¿Será que yo estoy el equivocado? ¿Será que la gente está equivocada? Y en esa búsqueda de respuestas, Fanny, mucha gente pasa añales, 15, 20 años en una relación tóxica, prácticamente autodestruyéndose, ¿verdad? Y la verdad es que si tú llegaste a la verdad de esto, la verdad es que hay que darle gracias a Dios, porque exactamente. Yo pienso que personalmente creo que fue revelación de Dios para mí, ¿verdad? Porque a mí Dios me lo fue mostrando poco a poco hasta que llegué a la psicología y a escuchar a los expertos, y dije, ok, ya entiendo lo que me pasó. O sea, una cosa me llevó a otra, y así fue como terminé pues aceptando lo que muchas veces no queremos aceptar, y es la verdad. Claro, yo tengo la certeza que mi pilar fundamental fue la fe, el aferrarme a Dios. Eso fue lo que me sostuvo. Pero vos fíjate que yo abuso psicopático, esta violencia emocional, la estaba viviendo en una escuela católica y en la parroquia. Entonces yo pensaba, si hablo, si me defiendo, si digo, si hago, es como que estoy actuando mal. Entonces, sí. ¿Por qué opté por el silencio? Silencio total, no abrí la boca. Por eso mi libro se llama Venciendo al monstruo del silencio. Yo no decía nada y soportaba. Pero a un punto que hoy que lo miro a la distancia, digo, ¿cómo pude soportar tanto? Pero lo puedo decir hoy y no sé si reírme o si llorar. Y digo, ¿sabés por qué soporté? Porque me sostenía Jesús. Era Dios el que me sostenía. Porque fueron muchísimas cosas muy humillantes. Difamación, calumnia, mentira. ¿Viste cuando vos agarrás un poquito de verdad y un puñado grande de mentira y lo tirás? Lo que se desperdiga, toda esa mentira mezclada con una pizquita de verdad. Y mi dignidad había quedado totalmente hecha un bollo para la basura, porque se han dicho muchísimas mentiras, muchas cosas que parece que uno puede creer que un ser humano hacia otro ser humano pueda hacer algo así. En mi caso, yo digo, no solamente hacia mí, hacia mi familia. Yo tenía mis hijos,
mi mamá, mi esposo, a tal punto que un día en la escuela donde estaban yendo mis hijos me llamaron que los retiren por... Decían muchas cosas, estaba diciendo, le preguntaban los compañeros cosas sobre mí, pero cosas tremendas, y eran todas mentiras. Y como yo al estar en una escuela la estaba representando también en un gabinete de apoyo escolar, también de ahí me tuve que ir. Entonces yo digo, ¿cómo soporté todo? Porque Dios me sostuvo. Por eso tengo la certeza, la seguridad que Dios está siempre a nuestro lado. Sí, totalmente. Mira, los ambientes están para toda clase de vejámenes, ¿verdad? Dígase abuso, maltrato, incluso violaciones, ¿no sabes? Esto es muy común en los ambientes. Y cuando digo ambientes espirituales me refiero a congregaciones, iglesias, incluso organizaciones, ¿verdad? Que realizan retiros, o no necesariamente retiros espirituales, pero por ejemplo retiros empresariales, ¿verdad? Donde hacen literalmente todo un lavado de coco, tú lo sabes, esto es muy común, no solo en las iglesias, ¿verdad? Se manejan este tipo de trucos psicológicos y, por supuesto, todos los narcisistas utilizan un variopinto de artilugios, ¿verdad? Que tienen que ver con la manipulación. Y fíjate, Fanny, que la manipulación es brujería, de acuerdo a la Biblia. La manipulación tiene que ver con un montón de elementos, ¿verdad? Y que de alguna manera terminan impactando en la vida espiritual de las personas, no solo emocional, no solo físico, sino espiritual también, ¿verdad? Por supuesto, yo siempre digo, un narcisista llega a tu vida para apartarte de Dios, para que tú dejes de adorar a Dios y lo termines adorando a él o a ella. Y lamentablemente eso es lo que pasa. Uno termina prácticamente enganchado a esas relaciones porque se generan, desde un punto de vista espiritual profundo, se generan ligaduras espirituales que nos atan a esas personas, que es por eso que es tan difícil desprendernos, ¿verdad? Emocionalmente, psicológicamente, de estas personas, porque, en mi caso, que se trataba de mi exmujer, ¿verdad? La verdad es que el tema sexual, ¿verdad? Es fundamental para que se formen las ligaduras espirituales, ¿verdad? Pero por supuesto también en las amistades, ¿verdad? Se forman ligaduras y todos de alguna manera tenemos esas ligaduras, por supuesto, saludables con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, pero cuando son ligaduras con personas tóxicas, ¿verdad? Eso termina afectándonos y dañándonos, y es algo que por supuesto la psicología no lo aborda porque hasta ahí no llega, claro, el campo de acción de ellos, ¿verdad? Sino que ahí ya viene la parte espiritual, que es en las iglesias, y por eso te decía, es muy triste que cuando uno llega precisamente a una congregación, se supone que la persona que está llegando va a ir a encontrar apoyo, va a ir a encontrar amistad genuina, pero muchas veces, lamentablemente, vamos a encontrarnos con personas abusivas también en esos lugares. Y eso es porque en las congregaciones, en las iglesias, no todos son cristianos. Y esto lo hablo yo generalmente en mi canal de YouTube. Tenemos que entender que en las congregaciones no todo el que se dice cristiano es cristiano de verdad. Claro. No todos los que llevan una Biblia bajo el brazo son santas palomas. Muchas veces esos son los peores. Y la verdad que en todos los evangelios, en todo el Nuevo Testamento, Jesús y el apóstol Pablo está todo el tiempo advirtiéndonos, ¿verdad?,
de los falsos maestros, de los falsos, cuando dice falsos, ¿verdad? Que en el contexto acá que lo está diciendo, se está refiriendo a falsos predicadores, ¿verdad? Pero si lo queremos ver en relaciones con las demás personas, el principio es el mismo, ¿verdad? Un narcisista se presenta como una persona falsa, alguien que no es, alguien que te dice te amo, pero no te ama, alguien que te dice yo no te voy a traicionar, pero te termina traicionando. Por eso la palabra dice, Jesús advirtió en Juan 10:10 que debíamos de estar alertas porque el ladrón viene a hurtar, a matar y destruir. ¿Me entiendes? Y ahí se está refiriendo al diablo específicamente. Y el narcisista, desde mi particular punto de vista, es una persona influenciada por fuerzas espirituales malignas, por demonios. No todos, porque hay algunas personas que están, digamos, en un límite que necesitan a lo mejor un poco de terapia y arrepentimiento, ¿verdad? Pero o simplemente están desubicados y terminan actuando así, de una forma muy narcisista, ¿verdad? Pero cuando ya estamos hablando de un narcisismo que no es saludable, o sea, sí hay un narcisismo que es saludable, que es el que nos ayuda a tomar decisiones, que es el que nos dice, ok, me voy a hacer una foto, todo normal, me voy a poner esta ropa, eso es normal, porque los rasgos narcisistas los tenemos todos. Yo me estoy refiriendo acá a un narcisismo maligno, un narcisismo, enfocado en sí mismo, enfocado en un amor propio excesivo, y que para lograr lo que quiero lograr tengo que pisotear a los demás. No, eso no es, eso es dañino, eso es maligno. Cuando se ponen una meta, según mi experiencia, cuando se ponen una meta, pisan cualquier cosa, cualquier cabeza. ¿Sí? No tienen claro. Pero nada lo detiene. Yo pienso que tienen un plan y nada lo detiene. Y hacen cualquier cosa. Es que personalmente yo lo creo, Fanny, que vienen con una misión, ¿sí? Un narcisista viene con la misión de apartarte de Dios, de destruir tu fe. Y cuando hablo esto, me estoy refiriendo a personas, por supuesto, creyentes, pero hay unas personas que a lo mejor no son creyentes, pero de alguna manera tienen valores que los hacen buenas personas, ¿verdad? Entonces llegan precisamente para destruir tus valores, para destruir tu esencia. Y esto es porque todos, Fanny, venimos a este mundo con una misión. Y la misión precisamente de que, o el propósito por el cual nosotros estamos acá, Fanny, en este mundo, es para tener una relación con Dios, en primer lugar. Sí. ¿Sí? Y segundo lugar, como dice Jesús, para amar al prójimo. Si nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, estamos cumpliendo toda la ley, dice Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Querernos bien, no de una manera narcisista. Si nos queremos bien, podemos querer al prójimo. Y yo pienso, no sé si estoy equivocada, pero estas personalidades son chocantes, son, qué sé yo, viste que no, es difícil que dentro de un grupo sea aceptado, después que la conocen, apenas llegan, no, porque se muestran muy, muy atentas, muy simpáticas. Entonces buscan estos espacios como de congregaciones, asambleas, iglesias. Entonces arman allí su trinchera, simulando bondad, pero en realidad no hay bondad. Porque yo digo, ¿cuántas personas uno escucha si yo no voy a la congregación, a la asamblea o a la iglesia, porque si los que están ahí son así, yo no voy? Y bueno, eso me está diciendo un montón de cosas. Digamos, a lo mejor uno cuando tiene una fe firme, a mí mi fe no me la mueve nadie, porque yo tengo la certeza y la seguridad que Dios existe y que siempre me va a acompañar
y me va a sostener. Pero esas actitudes que unas ven de personas con este tipo de personalidad en esos lugares donde se supone que allí está el bien, porque en una congregación, en una asamblea, en una iglesia, en una parroquia está el bien, y vos te encontrás con estas actitudes, la verdad que te da ganas de pegarte media vuelta e irte. Sí, sí, mira, tienes razón. Como te decía, mira, para los narcisistas, los ambientes espirituales son perfectos. Claro. Perfectos. ¿Por qué? Porque ahí encuentran combustible de calidad. Ahí saben que encuentran personas de buen corazón, personas que les van a dar algo con generosidad. Porque un cristiano nacido de nuevo, precisamente esa es su actitud. Si alguien viene y se presenta con una necesidad, pues lo va a ayudar. Pero resulta que a veces nos damos cuenta que dentro de las congregaciones anda gente así, viendo a quién desfalcan, viendo a quién abusan, viendo pues a quién agarran de tontito, ¿verdad? Porque miren, un narcisista ve a un cristiano, voy a hablar específicamente a un cristiano, lo ve como un tonto, y un cristiano no es un tonto. Se supone, como yo siempre digo, que un cristiano tiene a Dios y tiene al Espíritu Santo, por lo cual nosotros deberíamos de ser más astutos que ellos y que ellas, porque como decías vos, ellos con tal de alcanzar cualquier cosa, lo hacen y lo logran, porque ese narcisismo maligno los empuja muchas veces a alcanzar sus objetivos. Y ahora, alguien podrá decir, entonces ese narcisismo es bueno. Sí, es bueno cuando se trata, como decía yo, de una forma saludable, cuando lo haces de una forma esforzada, pero cuando lo haces para pisotear a alguien o para usar a alguien como trampolín para alcanzar algo, eso es malo. Claro. ¿Entiendes? Entonces hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Entonces yo creo que para ir cerrando esta exposición, quisiera abordar un poquito precisamente sobre la actitud de Jesús. Jesús fue un hombre valiente todo el tiempo y sabio. Y eso es lo que quiero que le quede acá a tu audiencia, que nosotros no debemos de tener miedo a los narcisistas, porque Jesús estuvo todo el tiempo confrontando a los narcisistas, pues obviamente de su tiempo, con valentía y sabiduría. Y esto es importante porque, mira, el miedo nos paraliza. El miedo es lo contrario a la fe. Y precisamente lo que decía anteriormente, los valores como la sabiduría, la sensatez, la prudencia, el discernimiento, que es muy importante y muy necesario en este tiempo, el valor, ¿verdad? Son virtudes que solo las podemos encontrar en Jesucristo y en su palabra. No hay de otra. Pero nosotros a veces estamos luchando, dice Efesios 6:12, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad. Y ahí se está refiriendo a demonios, a entidades espirituales. Entonces, ¿cómo enfrentamos eso? Con sabiduría, con sensatez. Tenemos que ir a la fuente que es Cristo para adquirir esas herramientas o esas armas, llamémosle así. Por ejemplo, un ejemplo de Jesús en cuanto a su sabiduría fue cuándo callar y cuándo hablar. Jesús a veces optó por responder directamente, pero otras veces no. Ahora, yo no estoy acá diciendo vayamos y hagámosle la guerra a los narcisistas. No, cuidado, porque yo siempre digo, si te propones hacer eso, yo he visto comentarios en las redes sociales donde hay gente que dice, este narcisista me las va a pagar. Disculpa, pero no le vas a ganar. Por eso el apóstol Pablo, el principio que él deja es: a estos evita,
A esto se evita. Evitémoslos, vayámonos, huyamos, dice la psicología, los psicólogos. Huyan, dice Robert Hare. Entonces, su silencio en algunos momentos de Jesús, ¿qué fue lo que él mostró? Control, confianza, sabiduría. ¿Y sus acusadores cómo quedaron? Quedaron expuestos en su injusticia. Por eso a mí me llama la atención cuando Jesús también dice, sean mansos como las palomas, pero astutos como las serpientes. ¿Por qué Jesús nos llama a eso? No nos está diciendo de que seamos tontos, ¿verdad que no? Nos está diciendo que seamos astutos, porque ellos ya son astutos. Nosotros no debemos de vivir con esa actitud de derrota, de que porque somos cristianos, tengo que soportar, tengo que tolerar. No, nada que ver. Eso no fue lo que Jesús nos enseñó. Jesús usó, fíjense, con sus detractores, preguntas inteligentes. De hecho, les hablaba en parábolas que exponían sus intenciones. Así fue como Jesús desarmó a los fariseos que exponían, con preguntas que exponían lo que había verdaderamente en su corazón. Y Jesús usó frases muy fuertes contra ellos. Les dijo, por ejemplo, víboras. Les dijo hipócritas. Les dijo sepulcros blanqueados. Los habló fuerte, los confrontó a los narcisistas. Entonces, esa es la enseñanza de Jesús. Decime, Fanny, estamos viendo un Jesús derrotado, como hasta algunas películas lo vemos. No, yo no creo que Jesús haya sido así. El mensaje de Jesús no fue soporten el maltrato de todo el mundo. No. Él nunca enseña eso Jesús en su palabra. Por eso en la oración hay que pedirle que nos enseñe, ¿no? Y que nos dé la sabiduría. Claro, y fíjense, Jesús habló con la verdad. Un narcisista no soporta la verdad. Yo por eso expongo a los narcisistas. No los expongo para humillarlos, los expongo para hablarles la verdad y llevarlos a la verdad significa llevarlos al arrepentimiento. Y me pasó hace poquito. Yo tenía una mala racha con uno de mis supervisores, ¿verdad? En mi trabajo, hace un par de semanas, y pasé un par de semanas terrible, porque cada que podía trataba de hacerme sentir mal, me humillaba, hablaba mal de mí, y yo todo el tiempo, como buen cristiano, soportaba las cosas. Pero llegó un momento en donde vino ella y me confrontó y dije yo, ok, no me importa que me despida, yo voy a hablar con ella y le voy a hablar con la verdad. La confronté y le hablé con la verdad. Y le dije, aquí estamos con los mismos propósitos que yo estoy acá. Tú vienes a trabajar aquí por un salario, yo también. Tú tienes necesidad, yo también. Entonces, ¿cuál es el rollo acá de que me quieres meter zancadilla? Yo no ando con eso, con esa intención. Sí, pero es que tú andas, yo no ando con esa intención. Eso es lo que tú crees. Y me la confronté y mira, Fanny, nuestra relación ha mejorado bastante, porque hablamos con la verdad y la confronta. Muchas veces como cristianos pensamos de que no hay que pelear. ¿Sí? A mí a veces hay que pelear, hay que guerrear, y más si estamos con una persona abusiva, ¿no crees? Claro, así es, pero eso hay que saberlo. Por eso es importante informar. Sí, fíjate, otra cosa, Jesús no cayó en las provocaciones. ¿Cómo es un narcisista? Está todo el tiempo provocándote. Por eso los psicólogos recomiendan contacto cero. Y yo como cristiano, y la palabra nos manda, a esto se evita. Porque un narcisista está todo el tiempo provocándote, viendo cómo te hace caer, o sea, viendo cómo, digamos que tú lo expones, que tú lo pones en la cuerda floja. Entonces, un narcisista que no es narcisista, no quiere perder la batalla, va a hacer cualquier cosa y te va a provocar.
Entonces Jesús también, cuando sus enemigos intentaron atraparlo, él les hizo preguntas capciosas, fíjense. Jesús respondió siempre pues con preguntas, con parábolas. Y yo creo que tenemos que aprender mucho de Jesús, cómo él fue desbaratando sus argumentos, sus trampas y dejándolos perplejos. Así que, amigos, la verdad que no estamos acá haciendo, digamos, una mala exégesis de la personalidad o del carácter de Jesús. La verdad es que estamos acá hablando el mensaje que realmente Jesús dejó. De hecho, fíjate, Fanny, el mensaje que Jesús deja es que amemos a nuestros enemigos. Fíjate, eso podría también malinterpretarse, porque Jesús con su ejemplo en la cruz oró por las personas que lo crucificaron. Y esta oración demostró que aunque él confrontaba el mal, escuchen esto, aunque él confrontaba el mal, no guardaba odio ni rencor con las personas. Porque nosotros cuando estamos enfrentando a un narcisista, estamos enfrentando el mal, la maldad. No estamos enfrentándonos a la persona como tal. Entonces, fíjate, Jesús amó incluso a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Judas también era un narcisista, psicópata, que se infiltró en el círculo más íntimo de Jesús, y sin embargo Jesús lo amó. Jesús le dio oportunidad de que se arrepintiera. Por eso es bien importante hablar con la verdad. Por eso Jesús nos llama a nosotros como cristianos a vivir en un estándar distinto al mundo. El mundo te dice, vengate, difamalo, no te dejes. Pero Jesús nos dice, no, esa no es la actitud. Cuando Pedro quiso defender de una forma bien intencionada a Jesús, cuando querían atraparlo, también Jesús le dijo, así no es así con violencia. No debemos de responder. Ese es el mensaje que Jesús deja. Porque Jesús ama tanto, fíjate qué hermoso, porque ama tanto al que está de este lado como al que está del otro lado, abusándonos. Porque el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, para ir repasando, Fanny, confrontar con la verdad. A veces es necesario, a veces es incómodo, pero es necesario hacerlo. Otra cosa, hay que hablar a veces con autoridad. Yo a veces me exalto para hablar, pero yo así hablo, no es porque esté enojado ni nada, ¿verdad? Hablar con la verdad también es importante, vivir con sabiduría, con amor hacia el prójimo. Y bueno, ¿qué más? No sé, hay preguntas, hay comentarios. No, yo te quería comentar, ¿no? Que en mi libro yo en la dedicatoria puse, cuando la verdad triunfa, la injusticia es derrotada. Y para que la verdad triunfe, hay que defenderla. Y no se defiende con el silencio. Por eso yo considero que el silencio empodera al mal. Cuando uno calla frente a la injusticia, está empoderando el mal y hace que ese mal trascienda y vaya más y perjudique a más. No sé, eso ahora lo veo así. Yo diría que te haces hasta cómplice. Claro, porque ¿verdad? Eso fue lo que pasó en mi silencio. Porque yo sé que no fui la única víctima, pero después está la cuestión también que no es fácil hablar, porque más donde estoy viviendo yo, que es un pueblo que somos 7.500 habitantes, nos conocemos todos, entonces hablar llega ahí a frenarte, a detenerte. No digo nada porque qué van a decir, qué van a pensar, no me van a creer. Yo, por ejemplo, mucho tiempo decidí no contar porque digo, si yo cuento esto no me creen. Gracias, totalmente. Entonces me daba como miedo, temor, digo, ¿qué voy a decir? Bueno, más que como me mantuve siempre en silencio,
silencio total, nunca reaccioné cuando trataron de que reaccione. Entonces fue decir, está loca, está es una fanática de Dios, de la religión. Realmente yo estaba muy aferrada, como lo estoy, a Dios, pero era lo único que me sostenía. Entonces quizás a veces me veía ensimismada, que no estaba bien, pero no sabían lo que yo estaba viviendo. Entonces, yo digo, todo ese silencio, una vez por temor, otra vez por duda, otra vez porque me parecía que no era conveniente, porque pensaba que iba a dar la imagen, que no iba a ser testimonio del amor de Dios. Callé, y ese silencio empoderó al mal y llegó a la enésima potencia. Y eso después, ese dolor, ese sufrimiento salpicó a las personas que me quieren bien, en primer lugar a mi familia. Entonces yo digo, qué error el mío de haber hecho silencio tanto tiempo. Inclusive cuando yo decido escribir el libro, las personas más cercanas y las que me quieren realmente no me apoyaban para nada, porque dicen, no, vas a revolver, y yo digo, no, pero no puedo dejar esto debajo de la alfombra, porque justamente el silencio es el que le da al mal eso poder avanzar, y el bien queda derrotado. El bien quedaba derrotado. Fíjate que estoy recordando que precisamente la palabra, Dios en su palabra nos dice vencer al mal con el bien. Sí. Fíjate, o sea, es hermoso, o sea, definitivamente, como decías anteriormente, yo creo que la fe es súper importante en estos procesos. Y yo creo que cada quien vive un proceso diferente con Dios, o sea, tu historia es con Dios, es aparte y diferente a la mía, y así es con todos los que tenemos una relación con el Señor, ¿verdad? Dios está de alguna manera tratando con nosotros, enseñándonos algo, porque dice Romanos 8:32 que todas las cosas obran para bien para los que aman al Señor, ¿verdad? Y definitivamente yo, pues ya de haber pasado hace muchos años este proceso, bendito sea Dios, pues estoy restaurado emocionalmente, psicológicamente. Sí, por supuesto, viví todo la fase, ¿verdad? De ¿cómo se le llama? De duelo, la negación, la ira, la depresión y bueno, hasta que llegué a la aceptación, ¿verdad? Y perdonar es aceptar. Exactamente. De hecho, me hacen muy comúnmente esta pregunta, ¿verdad? ¿Debemos perdonar al artista? Yo les digo, mira, tienes que perdonarlo porque es un mandamiento de Dios, ¿verdad? Y número 2, perdónalo hasta cuando sientas la necesidad de perdonarlo, porque bueno, a algunos nos cuesta más que a otros y eso depende de tu madurez espiritual, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me hacen algo, yo casi siempre en el mismo día perdono y al siguiente día se me olvidó, ¿verdad? Pero claro, imagínate, después de haber vivido una relación, aunque fue solamente 3 años, igual dolió porque soy humano, pasé un proceso difícil, ¿verdad? Y pues bendito sea Dios, estamos acá restaurados con la ayuda de Dios, definitivamente, tratando de seguir pues haciendo nuestra lucha desde nuestra trinchera. Allí andamos también usando las redes sociales, haciendo visible el abuso psicopático y narcisista, yo personalmente también, para justamente, como decías Fanny, ayudar a que otros entiendan esos conceptos cristianos que los tenemos mal aprendidos, o mejor dicho, hay que desaprender para entender realmente qué nos dice Jesús en su palabra,
por ejemplo, un texto mal usado siempre, ¿verdad? Eso de poner la otra mejilla, imagínate, puede parecer hoy en día hasta una ofensa, ¿verdad? A la inteligencia, podría, digámoslo, decir así, pero realmente detrás de eso hay toda una enseñanza, hay todo un contexto cultural, histórico, que hay que entenderlo, ¿verdad? Desde la hermenéutica bíblica, y que al final llegamos a la conclusión de que Jesús nos estaba enseñando de que hay que poner la mejilla literalmente para recibir de nuevo un maltrato. No, Jesús nos estaba enseñando un estándar diferente, a responder diferente ante la maldad. Por ejemplo, como ya dije, haciendo el bien, perdonándonos, perdonando al que nos ofendió, dándole la capa, dice ese versículo también, sí, que está unido a eso, dándole la capa al que te la pida, prestada, ¿verdad? El ejemplo del samaritano, que nadie, del samaritano que ayuda pues a una persona en necesidad tirada por la calle. O sea, los principios de Jesús nos muestran siempre cómo debemos de responder ante las demandas de esta vida, o de esto que se llama vida. Así es. Y yo te puedo decir en mi proceso que la fe te lleva a entregarte a Dios, en confiar, en ponerte en sus manos. Y primero hay que dejarse sanar por Dios, abrir el corazón y que Dios pueda ir cicatrizando ese dolor, y después se puede perdonar. Yo ahí luché muchos años, era fe, entrega, y luchaba por perdonar, hasta que un día me di cuenta, no, primero Jesús me tuvo que sanar y después el perdón viene solo. Y cuando llega el perdón, uno aprende a amar, y ese amor es aceptar. Entonces yo me decía muchas veces, tengo que vencer el mal por bien, y yo creía que con el silencio estaba cumpliendo eso. Y hoy me doy cuenta que no, el silencio empodera al mal. Claro, claro. Sí, definitivamente, Fanny, tenemos que... Mira, todo el liderazgo de Jesús y su ministerio, literalmente, pues están, como te digo, todo el tiempo enseñándonos a actuar con misericordia, con amor hacia otros, incluso hasta con el pecador, ¿verdad? Pero Jesús, lo vuelvo a decir, nunca nos está enseñando a que soportemos el maltrato, el abuso de los demás. Nada que ver, amigos. Así que eso tiene que quedar claro. Sí, al contrario, Jesús nos está enseñando a veces a tener límites, sí, a poner límites con los demás. Sí, por ejemplo, de hecho, ahorita me estoy recordando, en Mateo habla de los frutos de arrepentimiento. O sea, Jesús nos está diciendo acá, por ejemplo, si una persona, yo estoy de acuerdo que una persona se equivoque, digamos, nos maltrató, nos difamó, y tal vez lo hizo de una forma porque tenía mucha ira, llamémosle así, ¿verdad? Pero de repente esa persona viene y se arrepiente de verdad, porque pasa, y reflexiona y dice, ok, me equivoqué, disculpame, perdóname, perfecto, y vamos a ver cómo es su trato. Eso es lo que Jesús nos enseña, sí, a no responder mal por mal. Ok, te perdono, pero eso no significa que te voy a abrir de nuevo la confianza, no, o sea, te voy a tener, digamos, como en observación, ¿verdad? A ver si muestras frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Mateo 18 también, ¿verdad? Ahí nos está enseñando, ¿verdad? Enfatizando la necesidad de tratar a otros con misericordia, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estableciendo límites, ¿verdad? Es decir, que al hablar sobre cómo lidiar, por ejemplo, con un hermano que peca, ¿verdad? Pero si éste está persistiendo en su pecado, persistiendo en ese mismo problema, entonces esa persona no quiere realmente arrepentirse. O sea,
Al narcisista hay que llevarlo a su pecado. Era, por ejemplo, lo que yo trataba de hacer con mi pareja. Yo la trataba de llevar a su pecado para que se arrepintiera. Pero imagínate, cometer un pecado, el mismo pecado y otra vez el mismo pecado. No, esa persona no se está arrepintiendo, está jugando contigo. Claro. Y te está viendo la cara de estúpido. Entonces esa persona, dice la Biblia, hay que verla como un gentil y como un publicano, que son las palabras que Jesús, y que en el contexto bíblico se entienden pues como alguien pues corriente, alguien de la calle. O sea, no sos cristiano, estás solo fingiendo que realmente eres una persona bondadosa. No, tú te comportas como uno de la calle, ¿verdad? O sea, tus acciones dicen otra cosa. Entonces hay momentos para alejarse de quienes persisten pues en su pecado, ¿verdad? Y realmente pues hay que ver realmente si se están arrepintiendo de verdad, y si se niegan a cambiar, pues definitivamente pues cortar esas relaciones, porque la misma palabra dice que Dios nos llamó a estar en paz unos con otros. Exactamente. Pero esos conceptos equivocados, así como qué sé yo, teníamos el concepto de que Dios castiga y tuvimos que aprender que Dios es todo amor, también en estos conceptos tenemos que replantearnos cómo lo miramos, cómo creemos que Dios nos está diciendo que es ser humilde, que es perdonar, que poner la otra mejilla, perdonar los 70 veces 7, y ver realmente cuál es el mensaje de Jesús en eso. Así que es un lindo trabajito y un lindo desafío. Total. Bueno, ya te estoy quitando mucho tiempo, porque hace rato que estamos. Bueno, y tenemos acá, que estamos armando con las charlas, el botiquín de los primeros auxilios psicoemocionales. ¿Qué le ponemos? ¿Qué me decís vos? ¿Qué elementos me dejás? Pues la verdad es que tengo varios, pero bueno, ponemos varios. Voy a poner por lo menos unos 3. Dale. Y ya vos elegís ahí cuál poner. ¿Sí? Por ejemplo, uno es identificar y evitar a los lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? Que son los narcisistas, que son los tramposos, los maleantes, ¿verdad? O sea, hay que identificarlos y evitar a esta persona falsa, que se presentan con una fachada de bondad, pero son todo lo contrario. Esa es una. Otra podría ser, creo que esta es la que me gusta más: sacudirse el polvo y seguir adelante. Ese es un principio que vemos en Mateo 10:14. Y ahí esto tiene que ver, ¿verdad? A no perder nuestro tiempo y nuestra energía tratando de convencer a alguien que no quiere cambiar, a alguien que está rechazando el mensaje de amor, ¿verdad? De compasión. Y si alguien, de hecho hay otro principio, dice la Biblia, ahorita también me estoy recordando, de no, ¿cómo es que dice? De no tirar nuestras perlas a los cerdos. Entonces, nosotros tenemos, como personas empáticas, tenemos perlas preciosas. Por ejemplo, el tiempo que le dedicamos a una persona malagradecida, ¿verdad? Alguien que le estamos, digamos, nosotros estamos siendo generosos con ella, con esa persona, y no nos agradece, ok, ya no demos esas perlas a quien no lo merece. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro amor. O sea, es que no se trata de vivir así. Si pensamos que eso nos hace un buen cristiano, como lo vuelvo a repetir, nada que ver. Hay que quitarse de la mente ese concepto. Entonces yo diría que esos, Fanny. Está muy bueno, muy bueno. Acá nos dice, Dios te bendiga. ¿Qué hacemos cuando una persona actúa como gentil
pero recibe el apoyo de los líderes? Muy buena pregunta. Demasiado buena. Mira, sí, muy buena. Mira, cuando miramos el contexto de Jesús, los evangelios, vemos cómo la maldad se configura, ¿sí? Vemos, en primer lugar, miremos desde que nace Jesús. Herodes empieza a ser usado, pues ahí diría yo, por fuerzas demoníacas, ¿verdad? Y manda a asesinar a todos los bebés que habían nacido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la intención de Satanás era que no se cumpliera el propósito de Jesús en el mundo, de salvar al mundo, de salvar a la humanidad. Y vemos pues que ahí él desde su posición de autoridad, y digamos como cuando un presidente toma una decisión, todos los ministerios y todas las secretarías y gobernaciones tienen que cumplir lo que dice esta persona, ¿verdad? El mandatario. Entonces vemos pues que no solo es el mandatario, sino es toda una potestad, ¿verdad?, que se configura para atacar algo. Y eso es lo que sucedió con Jesús. Y hablo de esto porque igual sucede cuando quieren matar a Jesús. Se unen los fariseos, se unen los saduceos, se unen los escribas, y no precisamente los religiosos. Es más, los religiosos se unen también con el poder político que era Roma, o los romanos, y ahí entra Pilato, y ahí entra... O sea, toda la maldad se empieza a unir. Una alianza psicopática, una alianza narcisista. Correcto. Entonces, en el ámbito espiritual, todas esas personas están siendo usadas para abortar un propósito. Entonces, obviamente el narcisista encuentra ese respaldo y encuentra ese apoyo porque ese narcisista de antemano estuvo trabajando para que cuando tú hablaras, para que cuando vos dijeras algo sobre él o sobre ella, nadie te creyera. Nadie te cree. Entonces exacto. ahí es cuando empieza a cobrar sentido la narrativa del narcisista y le empiezan a creer. Eso es lo que se llaman los monos voladores. Entonces todos los monos voladores están validando al narcisista, están validando su historia, están validando su versión, pero yo diría, y con esto cierro, yo diría que cuando esas cosas ocurren, lo mejor que hay que hacer, porque me ha pasado, Fanny, me ha pasado, no hacer nada. Simplemente yo pongo mi confianza en el Señor y no me preocupo de lo que dice la gente de mí, sino lo que Dios dice de mí. Exacto. Entonces, ¿es difícil? Sí es difícil, porque ahí está tu nombre, tu reputación, etcétera, etcétera. Pero cuando miramos el ejemplo de José, que fue también con hermanos psicópatas y sociópatas, que lo intentaron matar tirándolo a un pozo y terminaron vendiéndolo. Toda esa historia la vemos en Génesis. La historia de José nos enseña de que también él fue difamado, fue vendido por sus propios hermanos, y ahí también vemos otra alianza, otra colectividad narcisista, psicopática, en contra de José, de un muchachito, de un adolescente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue la actitud de José? Él confió en Dios, simplemente. Él no habló mal de sus hermanos. Él simplemente confió en el propósito que él tenía en este mundo y se dejó llevar hacia donde Dios quería que lo llevara. Y resultó José en Egipto, resultó en otro país, con otra cultura, etcétera, etcétera, toda esa historia. Y la verdad es que no sabemos. Miren, en la Biblia hay casos en donde Dios incluso utiliza a narcisistas y psicópatas para cumplir sus propósitos en uno. ¿Esto no te parece maravilloso, Fanny?
Y sí, ¿verdad? Entonces, a ver si es la misión que uno tiene acá. Tal vez necesita encontrarse con esas personalidades para fortalecerse. Yo no sería la Fanny que soy si no hubiese tenido la experiencia que tuve. Exactamente, no habrías escrito un libro, yo tampoco hubiera escrito un libro, no estuviéramos aquí. Y no estaríamos haciendo esta charla. ¿Te das cuenta? Entonces, para cerrar, Fanny, a quien hizo esta pregunta muy importante, déjalos, deja que ellos simplemente actúen. Y mira, si confías en Dios, porque a mí me ha pasado, yo cuando han configurado contra mí, no hombre, vieras, simplemente yo pongo mi confianza en Dios, solitos ellos se destruyen, solitos ellos se quedan expuestos, sin que yo haya hecho nada. Simplemente con sus propias palabras terminan confundidos, con sus propias palabras terminan en el hoyo. El narcisista y sus monos voladores. Y los monos voladores realmente, ¿cuántos signos de interrogación tuve? Porque no lo podía creer, que a lo mejor mi amiga, la persona en la que confiaba, esté actuando como un mono volador, porque estaba haciendo la parte más sucia. Y es una cosa que duele mucho. Duele mucho, sí, te comprendo, pero lo que pasa es que los monos voladores no saben tampoco que están con un narcisista. Ellos están engañados, están también manipulados, están embrujados, como yo siempre digo también, ¿verdad? Ellos también están ahí, como te digo, no necesariamente para hacerte un bien a ti o un mal al narcisista, sino están ahí simplemente cumpliendo un propósito. Ahí sí que para bien o para mal, pero como te digo, el que está en Cristo, definitivamente Dios tiene planes con esa persona y Dios lo va a llevar a buen puerto seguro. Y a mí lo que me llamó la atención, por ejemplo, que varios de esos monos voladores después venían a pedirme disculpas, que actuaron confundidos, que le habían dicho, que habían creído y por eso habían actuado en contra mío. Pero bueno, que ahí también está el dilema, está bien. Jesús me dice que los tengo que perdonar. Claro, así que, claro. Ahí está, y que se haga la voluntad de Dios. Yo, como digo siempre, Señor, que se haga tu voluntad. Exactamente. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Fue muy enriquecedora esta charla. Es para aprender. La voy a volver a escuchar. Quiero volver a repasar todos tus conceptos y que esto sea para ascender en el nivel de conciencia, que esto sea para acercarnos cada vez más a Dios, que la fe siga siendo un pilar. Amén. Que nunca gracias, nos falla. Fanny. Gracias, Fanny, por la oportunidad. La verdad es que es un honor para mí. Estoy pendiente de leer tu libro porque me lo quiero devorar. Gracias por el obsequio que me mandaste. Y no, pues amigos, gracias también ahí por escuchar, por sus preguntas y por si quieren pues aprender más de estos conceptos que yo trato de aclararlos con la palabra de Dios, pues pueden suscribirse a mi canal. Se llama Javier Samayoa, como mi nombre, y también estoy comenzando un nuevo canal porque quiero ir tocando otros temas específicos con mi nombre, pero hablar del tema del narcisismo en el otro canal secundario que se llama A Esto Se Evita. Así que les invito a que escuchen todos los playlists. Hay bastantes estudios, hay alrededor de 150 videos. Aparte de las entrevistas que he tenido ahí compartido con otros expertos, la verdad es que es un material inédito, no lo van a escuchar en las iglesias porque estos temas no siempre son abordados en las congregaciones o en los ambientes espirituales, lo vuelvo a decir, porque obviamente no les conviene, ¿verdad? Muchas personas, ¿verdad?
es lógico, porque ahí muchas veces los pastores son precisamente los abusadores, y si despierta la mente ahí de su congregación, pues se les cae el negocio y la mentira. Así que precisamente estamos acá para exponer la verdad y la luz de Dios al mismo tiempo. Fanny, un abrazo para vos, gracias a tu audiencia, y ya saben, estamos acá para responder sus preguntas también acá, seguramente en los comentarios que van a dejar. En tus redes sociales, para quien te quiera seguir, estás sí, estoy también con el nombre de A Esto Se Edita, y así me pueden buscar, @ A Esto Se Edita, en TikTok, en Instagram. Bueno, son las redes que normalmente uso, y Facebook también, Twitter también, pero casi no, pero siempre estoy ahí compartiendo material, amigos. Síganme, y va a ser ahí un placer compartir. ¿Tu libro dónde se puede conseguir? Mi libro está solamente por la plataforma de Amazon, disponible en el formato de libro en papel y en digital. Ahorita precisamente le pusimos el precio de $4.99 en el formato digital para que lo quieran, para que lo puedan adquirir todos. Es un precio bastante económico, $4, creo que no nos deja pobres. Allí pues van a leer mi historia con una mujer narcisista, y van a aprender seguramente más sobre el tema del narcisismo con mi experiencia personal, y por supuesto ahí está también la manera, comento o cuento, ¿verdad?, cómo Dios realmente me restauró de una forma instantánea. Fue literalmente un milagro, y creo que esas son las bondades de acercarnos al Señor, de buscar de su presencia, y bueno, esa es la vida abundancia que Dios quiere que tengamos todos. ¿El libro se llama? Durmiendo con Jezabel. Bueno, así que Durmiendo con Jezabel. voy a cerrar también con algo personal, porque yo un día, tratando de encontrar solución a lo que me estaba pasando, siempre tuve mi guía espiritual. Yo no quería dejar de ir a la iglesia, de presenciar misa, comulgar, porque mi fe es una necesidad para mí asistir a misa. Pero bueno, era un lugar donde me estaba sintiendo tan mal, porque justamente estaba esta persona, y me dijo mi sacerdote, que era mi guía espiritual en ese momento: basta de poner la cabeza en la boca del lobo. Me costó entenderlo en ese momento, cuando fue pasando el tiempo, y hoy lo puedo entender, más con estas aclaraciones y estas explicaciones que vos nos diste. Así que, Javier, nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir luchando para que la ley se apruebe, que realmente este proyecto sea ley, porque cuando uno vive situaciones así, no tenés dónde golpear las puertas. Entonces necesitamos un marco legal, y que el otro también conozca que la violencia no es solamente la que te deja una marca. Hay una violencia que deja marca también, que no se ven, que es la violencia psicológica, la violencia emocional que nos ha tocado vivir a nosotros. Así es, Fanny. Bueno, gracias, sí. Javier. Sí. Bueno, gracias, Fanny. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. Nos mantenemos en contacto. Bendiciones. Adiós, gracias.